Pues vamos a entrarle a estos temas. Qué gusto, Miriam Carrillo Barragán, física, museóloga, divulgadora del conocimiento. Gracias por estar con nosotros, Miriam. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a esta mesa. Encantado de estar con Pepe Franco y con Gabriel Díaz. Querido Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. ¿Qué se siente estar, mira, aquí entre tanto conocimiento? No. Soy lo que vamos a aprender. Lo que vamos a aprender. José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, gracias. Muchas Manuel, gracias un placer. Estar acá, por desvelarte con nosotros esta noche. Gracias. Muchas placer. Gracias. La carrera por el espacio, la fascinación, Gabriel, que siempre hemos tenido por ver más allá de nuestro planeta y los avances que no han parado, que no sé hacia dónde nos llevarán, pero hay tanto todavía por descubrir. Claro, estábamos recordando aquí con Pepe Franco la gran aportación con Miriam que hizo el profesor Carl Sagan en este asunto de la carrera espacial. Y él en su libro de Cosmos tiene una imagen muy bonita cuando dice que por qué tan empeñada la humanidad en lanzarse a las estrellas. Y se contesta, porque de allá venimos. ¿Sí? Somos polvo de estrellas, de allá venimos. Entonces el hombre siempre ha mirado a los cielos buscando un poco su origen y quizá un tanto también su destino. Entonces esta carrera que la ciencia hizo posible ya apenas en los 60, ¿no? Sí. Estábamos también hablando de los cohetes posteriores, porque primero fue el R-7 famoso, que eran misiles balísticos. Sí. Eran misiles balísticos, ¿no? Y esta serie del 1 al 10 del Sputnik, que como recordaba ahorita Miriam, ¿no? El segundo Sputnik ya llevó una vida al espacio, que fue la perla laica. Lo que pasa es que no sobrevivió. Sí, cierto. No sobrevivió, se sobrecalentó la cápsula, y finalmente los rusos los soviéticos con esa capacidad que tenían de transparencia, no nos enteramos sino hasta 2002, lo que había ocurrido con la perla laica, allá en el 57 fue, ¿no? Sí. Y luego ya exitosamente, pues sí, el Sputnik 5, cuyo aniversario vamos a festejar mañana, ahí sí ya llevó 2 perritas, Belka y Estrelka, sí. Y ratas, y además vegetación, ¿no? Ajá. Y eso sí volvieron al día siguiente, los perritos vivos y sanos, y también fue un experimento muy, muy interesante, porque apenas era el escarceo por salir a la órbita de la Tierra, ¿no? Y yo lo que recuerdo, y no me quiero meter en los terrenos aquí les iba a decir colegas, pero no, el gran impacto, yo a esas alturas ya estaba en primaria, para que aquí vean tú las canas. Yo ya tenía, en estas fechas, ya andaba por los 7, 8 años. Y era un rumor tipo vecindad, que el hombre andaba mandando artefactos al espacio, ¿no? Y señoras, pues tan tradicionales como mi madre, decían que eso era sencillamente imposible. Y mira. Mi madre murió perfectamente atea, creyendo que no había llegado el hombre jamás a la luna. Mira. Sí. Y mira lo que ha pasado, ¿no? Y mira lo que ha pasado después de todo eso, esa carrera, que además empezó con los gringos, sí, el Vanguard, que no les funcionó, como decía Pepe, y los rusos dijeron, pues a nosotros sí nos va a funcionar. Sí, porque además era esta carrera, era esta competencia. ¿A dónde hemos llegado y lo que nos falta, Miriam? Así es, bueno, esta carrera no solo empieza ahí, sino esta guerra fría entre, en ese momento, la URSS y Estados Unidos por llegar a la Luna. La misión era llegar a la Luna y empezaba con estos intentos de poder llevar vida. Y hay unos héroes olvidados, que son los animales, que son los primeros que llegan. Y las primeras que lanzan en un cohete para saber si podían aguantar la ingravidez y la atmósfera y la radiación, fueron unas moscas de la fruta, las moscas que vemos en los plátanos, en todo lo que vemos, un tipo de moscas, iban en un cohete años antes. Esas fueron las primeras. Sí, fueron las primeras. O sea, digamos, los primeros seres vivos que salieron de la órbita terrestre fueron las moscas. Y nadie se entera porque hay una lista enorme de animales que han ido al espacio y que siguen yendo porque siguen siendo pruebas y experimentos, y gracias a ellos podemos tener a hombres y no mujeres en la Luna, ¿no? Claro. Qué interesante, qué interesante. Todavía. Qué fascinante esto, ¿no? Cómo nos atrapa, y es un tema inagotable, Pepe. Pues mira, los antecedentes se remontan al siglo XIX. Fíjate que hay un episodio muy poco conocido de un peruano que fue a estudiar ingeniería a la Sorbona en 1890 y tantos, y para 1895 hizo el primer motor para un cohete con combustible líquido. Y después de eso vinieron toda una serie de definiciones por científicos rusos, estadounidenses, alemanes,
para desarrollar los primeros elementos de cómo serían los viajes espaciales. Estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XVIII. Después vinieron todo el desarrollo de la cohetería, que durante la Segunda Guerra Mundial pues se convirtió en el elemento de pegarle al de junto con precisión y cada vez en viajes más largos, y los alemanes generaron grupos de ingenieros muy buenos, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, uno de los tesoros, de los botines de guerra más preciados, fueron llevarse a los ingenieros. Estados Unidos se lleva a von Braun, que fue a fin de cuentas quien desarrolló todo el programa espacial estadounidense, y los soviéticos en ese momento también se llevaron a un grupo de ingenieros. Y después de la guerra empezaron a desarrollarse estos intentos por llegar al espacio, y la Unión Soviética fue la primera en poner un satélite en órbita, el Sputnik 1, y cuando lo hicieron, el resto del mundo se sorprendió, y Estados Unidos quedó tan sorprendido que dijo, pues no nos va a volver a pasar, y desarrollaron una serie de programas que yo creo que nos han transformado. Ahora eran temas de gobierno, ahora están diciendo los soviéticos, Estados Unidos. Estratégicos. Se ha convertido ahora también en un tema de privados. Y además siempre ha despertado muchas dudas, porque están desde quienes piensan que el hombre nunca llegó a la luna, hasta quienes ahora, y temen en el Congreso de los Estados Unidos, los ovnis, la presencia de los ovnis. Es decir, siempre nos ha fascinado lo que sucede más allá, con muchas más interrogantes, con muchas más preguntas que respuestas todavía que podamos darnos. Y por eso es tan fantástico este tema, y por eso la ciencia nos va ayudando a descubrir poco a poco y avanzar a pasos cada vez, no sé si más agigantados, no sé si vamos a la misma velocidad, si ha disminuido, o si por el contrario, Miriam, vamos acelerando como humanidad. Bueno, la verdad, siempre la ciencia es fascinante, y todas las aplicaciones que se tienen de la exploración espacial somos muy afortunados, ¿no? Tenemos muchas cosas aquí en la Tierra que gracias a esa exploración podemos estar, los lentes de sol, el velcro, los pañales, los termómetros. Entonces yo creo que hay muchas cosas que todavía ni siquiera se usan y se usan en el espacio, y después somos beneficiados. Entonces, gracias a todo eso, también se hacen cosas a nivel de comunicar a la gente, para que la gente sepa que existe. Por ejemplo, a partir del lanzamiento del Sputnik está la Semana Mundial del Espacio, que se hace todos los años desde 1999. Es la idea de concientizar del 4 al 10 de octubre con diferentes temáticas, y en México por primera vez se hizo hace más de 10 años, y cada año más personas, más estados, más países, más escuelas, más niños y niñas saben que pueden llegar a la Luna, sí, que se puede ir al espacio. Sí, porque, insisto, ahora ya no es un tema únicamente de unas potencias económicas o políticas, ya es un asunto de privados, ya hay viajes incluso al espacio, ¿no? No hemos podido llegar a las profundidades del mar, pero estamos llegando al espacio, por ejemplo, Gabriel. Y es una competencia sana, aunque como dice Pepe, pues al principio se trataba de ver cómo bombardeo más eficazmente al vecino, ¿no? Estos cohetes primeros balísticos eran para mandar una bomba H de forma intercontinental. Y bueno, se les ocurrió a raíz de que Eisenhower dijo, a propósito del Año Internacional Geofísico, en el 55, que ellos iban a mandar el primer satélite. Ahí los rusos dijeron, no, pues nosotros primero. Y lanzaron el programa Sputnik, ¿no? Que detonó todo lo demás hasta llegar al Gemini, donde ya participó Armstrong, posteriormente por el Apolo, la misión Apolo, que lo llevó a la Luna. Pero ¿en dónde está la frontera verdaderamente, no? Ahora, como hemos visto los últimos desarrollos desde el telescopio, güey, que estamos viendo cómo nacen las estrellas, estamos viendo, como dicen poéticamente, la incubadora de las estrellas, ¿no? Y estamos descubriendo pues exoplanetas donde a lo mejor, y el otro día yo oí a Pepe Franco a propósito de que un mundo nos vigila, sobre las posibilidades estas de que hagamos contacto, ¿no? Que es otra de las obsesiones. Después de llegar a la Luna, después de llegar a Marte, después de llegar a todos estos planetas, ¿a dónde más iremos, no? Sí. Si la física... Es que las posibilidades son infinitas. Hay una ruptura paradigmática y a lo mejor encontramos leyes físicas distintas, que eso es lo que dicen algunos, no sé si ilusos o románticos, porque ilusos, también o sea, la física va a ser igual acá que allá y más allá. Que las leyes de la física están en todo el universo. En todo el universo. Que alguien descubrió una forma de viajar más rápido que la velocidad, pues, no lo sé.
Entonces, no sabemos todavía dónde está el límite. Seamos un poquito escépticos, porque creo que la base del desarrollo científico es el escepticismo también, ¿no? Dudar un poco siempre, o un mucho para... Bueno, cuestionar definitivamente, ¿no? Y digamos, esta fascinación por el espacio, pues no es de ahora, ¿eh? Sí. Desde que el ser humano es ser humano, está obsesionado con la noche, el universo, etcétera, y el deseo de viajar allá y preguntarnos si hay vida en otros lados, pues ha estado con nosotros. Yo, al igual que muchas otras personas que trabajamos en astrofísica, en física, en biología, pensamos que la vida en la Tierra es resultado de un proceso natural, lógico, evolutivo del universo. Y así como se ha dado aquí, muy seguramente se ha dado en muchos otros lados. O sea, sería muy poco probable, altamente inviable, que fuéramos los únicos en el universo. Totalmente inviable, efectivamente. Y es muy factible que haya muchos otros lugares en donde haya vida. No sé si inteligente, no sabemos qué características tendrían los seres vivos de otros lados. Decían algunos, creo que lo decías tú, Gabriel, si fueran inteligentes, pues difícilmente vendrían a visitarnos a nosotros. Bueno, o no lo harían de la forma furtiva, como dicen. Exacto. Bueno, aquí seguimos buscando la inteligencia, ¿no? Seguimos en esas. Entonces, bueno, pero en fin, y yo creo que es importante que todo mundo esté claro que no hay evidencias de que hayamos sido visitados por ningún tipo de cultura alienígena. Le voy a decir a Jaime Maussan. Tú le puedes decir a quien gustes. No hay evidencia, tú dices. No existe. Digamos, científicamente, no podemos probar que haya habido... Bueno, ¿dónde están las evidencias? O sea, para que tú estés seguro de algo, pues tienes que tener una evidencia, ¿no es cierto? Y no la hay. Y hasta este momento... Mencionaste hace un rato que el Congreso de Estados Unidos estaba en esta discusión sobre visitas de ovnis, etcétera. Y bueno, pues las personas que fueron a declarar al Congreso, pues dijeron que a ellos les dijeron que fue lo que dijimos que existían evidencias, que existían estas pruebas. Pero mientras uno no ve esas pruebas, hay que ser escéptico. Escéptico. Totalmente. Pues, ¿sí? ¿Coincides, Miriam? Totalmente. Seguramente hay. O sea, es un universo enorme, ni siquiera lo podemos imaginar, ni siquiera podemos poder medir y decir, bueno, el tamaño de la Ciudad de México se compara, ¿no? Es enorme. Estoy segura expande, ¿no? que en algún lugar del universo existe, claro que sí, pero no tiene que existir como nosotros lo imaginamos. Marcianos verdes con cuernitos y demás, o sea, no necesariamente son así, ¿no? Pueden cha-cha-cha. Como en Star Wars, no son así, ¿no? Probablemente son de otro estilo, de otra forma, porque obviamente se adaptan a las condiciones. Nosotros hemos adaptado a la gravedad, a la temperatura, a cómo es la Tierra, y no necesariamente la vida en el universo tiene que ser como nosotros. Pues sí, y eso es lo que abre una posibilidad infinita, claro, ¿no? Un enorme bagaje, posibilidad, opciones de que haya tanto que no conocemos. Ahora, se expande, ¿no? El universo. El universo se expande. Se expande. Y como loco. Sí. Constantemente. No, además hay una aceleración en la expansión. O sea, un resultado reciente es que la expansión del universo está acelerada, lo cual es muy sorprendente. Y no hay nada más allá del universo, es el universo en sí expandiéndose. Es el universo en sí expandiéndose. Y tenemos 4 fuerzas que conocemos de acuerdo a la física actual. Y si esta expansión existe, es porque hay una otra energía que no conocemos. Y como no conocemos y no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de esa energía que acelera la expansión del universo, a la gente se le ocurrió el maravilloso nombre de energía oscura, porque no tenemos la menor idea. Y pues este es uno de los problemas fundamentales que hay en este momento en la física y en la astrofísica actual. ¿Qué es eso que llamamos
energía oscura y por qué el universo se está expandiendo más rápido de lo que pensaba. Déjenme aprovechar que están acá para pedirles un apunte muy rápido. Está por iniciar el ciclo escolar el 28 de agosto, estamos a unos días. ¿Qué papel tendría que ocupar la ciencia? La ciencia en la educación, en la formación de niñas, de niños, de jóvenes en nuestro país. Miriam, desde tu óptica. La ciencia yo creo que tiene que ser como un dulce para los niños. Debe ser suave, debe ser fascinante, les debe encantar, pero también les debe ayudar para tener un pensamiento crítico, principalmente, para que puedan tomar decisiones, para que puedan discernir entre una cosa y otra. La ciencia es básica. Pues sí, la ciencia, Pepe. Pues mira, tenemos una Constitución. El artículo 3 de la Constitución dice muy claramente que la educación debe de estar basada en el conocimiento científico. Y cuando uno ve los libros actuales de este año, pues uno se da cuenta que no se cumple realmente con eso. O sea, el esfuerzo, o más bien la parte conceptual de tener libros con el conocimiento integrado, yo creo que es una idea estupenda, en donde además se ha ido desarrollando en diferentes lados, pero está en una etapa todavía muy, muy temprana. Pero es importante, fíjate, poner el énfasis ahí. Qué lujo escucharlos esta noche, qué lujo tenerlos. Gracias, muchas gracias, Pepe, por estar acá. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Miriam, gracias. Pepe. Buen fin de semana, acá nos vemos el lunes. Pásala muy bien.